Si bien cuando hablamos de Jerusalén, es la ciudad más importante para el judaísmo, que a su vez es cronológicamente la primera de las tres religiones monoteístas. Cuando hablamos de la historia de Jerusalén, nos obliga a pasar por el lugar escogido por Dios para dos eventos cruciales. Uno es el pacto con el pueblo elegido y el lugar donde debe ser levantada la casa de Dios. Nos estamos refiriendo al monte Moriah. Por increíble que parezca, el nombre Moriah aparece en la Biblia únicamente en dos oportunidades: el sacrificio de Isaac y la construcción del templo de Salomón. Moriah, el nombre hebreo de este lugar, es una palabra compuesta por dos raíces. Moré, de la palabra Oraá, instrucción, porque del monte Moriah vino una instrucción o una orden para el pueblo de Israel. Y la terminación ya, que corresponde a él, a Dios, es decir, el lugar escogido y designado por Dios. Nosotras, queridos amigos, hemos preparado para ustedes una serie de especiales en donde estaremos hablando de la historia, geografía y arqueología de Jerusalén desde la perspectiva de las tres religiones monoteístas. Ya que seas un apasionado de la historia, un estudiante de arqueología o simplemente tengas curiosidad por el mundo antiguo y moderno, acompáñanos en este viaje. Hablemos de Jerusalén desde el inicio. Parte uno: la colina oriental. Bienvenidos a Ruinas y Revelaciones. Ajusta tus auriculares, ponte cómodo y acompáñanos en este viaje a través de las ruinas del pasado y las revelaciones del presente. Comencemos. Hola amigos, bienvenidos a nuestro primer programa. Mi nombre es Evelyn Lufán, Y yo soy Gloria Sánchez. tus anfitrionas y guías en este fascinante viaje a través del tiempo. Gracias por unirte a nosotros. Vamos adelante con la historia de Jerusalén. Empecemos por el Monte Moría. Este es un lugar de gran significado religioso e histórico, especialmente cuando hablamos de las tradiciones judeocristianas e islámicas. Es conocido también como el Monte del Templo y ha sido un objeto de numerosas investigaciones arqueológicas a lo largo de los años. Aunque a veces la situación política y religiosa de la zona dificulta a menudo las excavaciones, varios hallazgos arqueológicos importantes han proporcionado información valiosa sobre la conexión de Jerusalén y su significado histórico. Espera un momento. Vamos más despacio. ¿Quieres decir que el monte Moriah, es el mismo monte del templo? A propósito, para quien no lo sabe, estamos hablando de uno de los lugares más controvertidos del mundo, la explanada de las mezquitas. Estoy segura de que muchos de ustedes que nos están escuchando estarán felices de entender finalmente cuál es la importancia de este lugar y cómo pasa de ser el monte Moriah, del que empezamos a hablar hoy, a alojar hoy día la cúpula dorada, uno de los santuarios más importantes para el Islam. Asimismo, mi querida Gloria, nosotros estamos hablando de este lugar. Y sabes que antes de que fuera la urbe que hoy conocemos, de la Jerusalén primitiva, se desarrolló alrededor de una colina que mencionamos, o sea, el Monte Moría. Para cualquiera que haya visitado Jerusalén, por ejemplo, o al menos haya visto una fotografía, es claro que el Monte Moría se encuentra en una montaña alta entre dos valles muy conocidos. Uno de ellos es el Valle del Tiropollón al oeste y el Valle de Josafat
que es más conocido por el cristianismo como el torrente del Cedrón. Este está ubicado al este del Monte Moría. Vamos a suponer que no es tan claro. Vamos paso a paso. Jerusalén se encuentra situada en Israel hoy en día, eso lo sabemos, en un área geográfica conocida como Judea o Judá, que se caracteriza por ser cálida y desértica hacia el este, entre más se acerca al río Jordán, y más montañosa y fértil mientras más se acerca al oeste, al monte Moría, si queremos tomarlo como referencia. Y entre estas dos áreas hay una barrera montañosa que separa en términos físicos y climáticos estos dos bloques diferentes, el desierto del área verde y fértil. Esa montaña o una de estas montañas es muy conocida y es el Monte de los Olivos. Así que viniendo de este a oeste en orden, tendríamos el río Jordán y luego el desierto de Judea y después el Monte de los Olivos que separa el desierto de Judea de lo que tendremos a continuación, que es el torrente del Cedrón, y enfrente del torrente del Cedrón aparece el monte Moriah. Muy buena explicación, Gloria. Espero que ahora también esté empezando a quedar claro para nuestros amigos. Pero déjame entender. En términos cronológicos, ¿nosotros estamos hablando de la Edad de Bronce? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar con la primera vez que escuchamos el nombre de Jerusalén o algo así, porque no desde el principio se llamaba Jerusalén. Pero bueno, cuando nosotros nos vamos a referencias bíblicas, tenemos como primera parte el encuentro entre Abraham y Melquisedec, el rey de justicia, al que se alude en la Biblia. Vamos al siguiente texto. Y Melquisedec, rey de Salem, sacando pan y vino, como era sacerdote de Dios Altísimo, bendijo a Abraham, diciendo: Bendito Abraham del Dios Altísimo, el dueño de cielos y tierra, y bendito el Dios Altísimo, que ha puesto a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Esta referencia bíblica nosotros la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 14, versículos del 18 al 20. Y hay que recordar que Melquisedec es el rey de Salem. Ir Salem significa, según la tradición hebrea, Jerusalén. Y en la tradición cristiana, Jesús toma el lugar del sacerdote del Altísimo como Melquisedec. De esto hablan la Biblia y la tradición. Y luego otra vez Abraham aparece aquí en Moriah, el lugar escogido por Dios para que sacrificara a su primogénito Isaac. En el Génesis capítulo 22, versículo 2 dice: y dijo: ahora toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí como holocausto en uno de los montes que te diré. El texto bíblico dice que Abraham caminó durante 3 días desde Beersheba hasta el monte Moriah. De hecho, la distancia entre Beersheba y Jerusalén es de unos 90 kilómetros, una distancia que se puede recorrer en 3 días a pie. Según los samaritanos, el monte Moriah no es el que nosotros conocemos, sino el monte Gerizim, la montaña sagrada para ellos. Pero la distancia entre el monte Gerizim hasta Beersheba supera los 3 días de caminata. Ujú. Pero bueno, a los samaritanos los vamos a dejar para otro capítulo porque ahora vamos adelante en la cronología con el rey David. Y vamos a hablar ahora de la conquista de David de la ciudad que es mencionada 2 veces en la Biblia. Y es que nosotras la encontramos plasmada primero en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos desde el 6 al 9, donde también se menciona en ella una fortaleza llamada Sión. Y también encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 4.
Pero, y en términos arqueológicos, creo que los oyentes más pragmáticos piden a gritos fuentes extrabíblicas para enmarcar la información. No es fácil, ¿sí? Dijimos que estamos en la edad del bronce y vamos a buscar pruebas arqueológicas donde las puede haber en la edad del bronce, y esto es Egipto. Algunas de las pruebas más tempranas de la existencia de Jerusalén son las cartas de Amarna. Sí, las cartas de Amarna fueron escritas en el siglo XIV antes de Cristo aproximadamente, y son un conjunto de tablillas de arcilla que están escritas en el lenguaje diplomático, por decirlo así, de la época, en acadio, que fueron encontradas en Egipto en un sitio que se llamaba Amarna, por eso se llaman las cartas de Amarna. Son cartas, correspondencia, en la mayoría de ellas correspondencia diplomática entre los faraones egipcios y los gobernantes de otros pueblos, como los pueblos de Canaán, incluyendo el gobernante de Jerusalén, a quien se le llama Abdiheba. En estas cartas se menciona a Jerusalén como Urushalim o Urushalayim, que es una referencia que se ha entendido como Jerusalén. Otra prueba arqueológica es bien interesante, se llaman los textos de execración, que eran unas estatuillas antropomorfas, es decir, con forma humana, modeladas en arcilla, pero sin coser. Algunas veces no eran estatuillas, sino otro tipo de vasos de cerámica o algunas veces bloques de barro o de piedra, sobre las que se escribían los nombres de los enemigos, ya fueran personas o ya fueran otros estados extranjeros. Por supuesto, también los opositores a los mandatarios eran susceptibles de sufrir la execración, es decir, la maldición o la condena. Pero no se sabe si solamente se hacían en tiempos de guerra o también en tiempos de paz, ni se sabe si eran habituales u ocasionales. Súper interesante. Vamos de nuevo entonces a las referencias bíblicas, porque por ejemplo en el Salmo 137 tenemos un buen ejemplo y este nos dice lo siguiente. Acuérdate, Señor, contra los edomitas que decían el día de Jerusalén, destruidla, destruidla hasta sus cimientos. Babilonia devastadora, dichoso el que te vuelva el mal que nos hiciste. Dichoso el que agarre a tus niños y los estrelle contra las rocas. Ahora, posiblemente eran habituales porque incluso en la Biblia encontramos un salmo de maldición que puede ser un buen ejemplo de eso. Ese es un ejemplo de la costumbre que existe en la mayor parte de Oriente Próximo: evocar a un enemigo para desearle el mal, en venganza por alguna cuenta pendiente. Casi siempre se hacía por escrito sobre un soporte de arcilla que luego era destruido simbólicamente. Estos textos se escribían en los siglos XIX y XVIII antes de Cristo, y allí se menciona Rusalimun o Urusalimu, lo que se considera una referencia a Jerusalén. También nosotros podemos utilizar algunos otros textos, como por ejemplo la inscripción fenicia de Tavnit, que data del siglo V antes de Cristo, porque aquí la cosa parece evidenciar que se extendía al ámbito particular y no solamente de pueblo a pueblo. Escuchemos el siguiente texto. Yo, Tavnit, sacerdote de Astarte, rey de los Sidonios, hijo de Esmusanar, sacerdote de Asarte, rey de los Sidonios, yazgo en este sarcófago. Quien quiera que seas tú, hombre que te encuentras con este sarcófago, no abras su tapa y no me molestes, pues ni tesoros de plata, ni tesoros de oro, ni nada valioso, sino solo yo yazgo en este sarcófago. No abras su tapa y no me molestes, pues abominación de Astarte sería tal cosa, y si abrir su tapa abrieras y molestar a mí me molestas, no habrá para ti ni descendencia entre vivos bajo el sol, ni descanso junto a los antepasados.
Uy, parece una película de Indiana Jones o algo así. Definitivamente. Volviendo a las escrituras, el relato bíblico ubica una tribu cananea llamada los Jebuseos que vivían en la parte inferior del monte Moría, en la falda del monte Moría, abastecidos por el manantial o la fuente del Gihón, cuando el rey David conquistó Jebús y estableció allí su capital, la capital del reino de Israel y de Judea, alrededor del año 1000 antes de Cristo. Cuando el pueblo hebreo llega a la tierra prometida, eso hay que aclararlo y recordarlo, se encuentra con que está habitada por varios pueblos, tribus cananeas por todo el terreno, que se caracterizan por ser politeístas, estar gobernadas por reyes, y esto choca con la cosmovisión que trae el pueblo hebreo de un solo Dios, y habitaban también el terreno o empezaban a llegar pueblos que venían del otro lado del mar, como los fenicios o los filisteos y otros que, como su nombre lo indica, pueblos de fuera del mar, venían por vía marítima y se establecían o intentaban establecerse especialmente en el área de la costa. Hoy en día se piensa que eran tribus provenientes del Egeo, otros podrían haberse originado en Sicilia, en Cerdeña o en Chipre o en Anatolia Occidental, y todos estos, como dije, buscaban asentarse en la tierra al mismo tiempo que los hebreos. Ok, entonces, cuando hablamos de la diferencia en la cosmovisión o en la orden divina, que incluía el permiso de destruir a los paganos, más la competencia por las áreas habitables, hacía, de hecho, que estos pueblos se enfrentaran permanentemente y, entre tanto, el pueblo hebreo libraba también luchas internas. Recuerden que eran 12 tribus y normalmente si dos personas no pueden ponerse de acuerdo, entonces imaginémonos 12 tribus. Para no dar más largas, el rey David logra lo que parece imposible para todos, reunir a toda esta gente bajo su gobierno. Y ahora sí, el primer libro de Crónicas nos habla de la conquista de David. En Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 4, dice: Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvía, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza y por eso la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Dios de los ejércitos estaba con él. Y esa, señores, es la primera Jerusalén, lo que hoy en día se conoce como la ciudad de David. Bueno, Gloria, yo creo que acabas de meterle un grado más de dificultad a la historia. ¿Cuál? La fortaleza de Sion, entonces es la ciudad de David. ¿Quieres en realidad que abramos esa cajita? Dejemos la tarea para nuestros oyentes. Sigamos adelante con la ciudad de David y lo que hay allí. Bueno, entonces hablemos de que hoy en día existe la ciudad de David como un sitio arqueológico que se ubica justo allí, a los pies del Monte Moría, o como se le conoce en términos menos bíblicos, la colina oriental. Con respecto a la ciudad de Jerusalén el día de hoy, y se ha encontrado evidencia de un asentamiento permanente en los primeros siglos de la Edad de Bronce temprana. Nos estamos refiriendo a unos entre 3000 y 2800 años antes de Cristo. Y dentro de estos hallazgos se encuentra parte de la muralla defensiva cananea, restos de viviendas del periodo israelita y otros hallazgos que corresponden a periodos posteriores al límite de nuestro capítulo de hoy. Las bulas, cuyos nombres concuerdan con menciones bíblicas, y el túnel que construyó el rey Ezequías como preparativo para el asedio de Jerusalén, y además algo muy conocido por muchos, a lo mejor y suena un poquito más familiar, la piscina de Siloé. ¡Wow! Genial. Pero no sigas adelantándote en la historia. Ya llegaremos allí.
Por ahora, David está instalado, ha construido su palacio y ahora quiere construir también el lugar en donde puede adorar a Dios. Y para ello compra, ojo, hay una transacción económica registrada en la Biblia, compra la era de Ornán. En el libro de Crónicas, el primero, en el capítulo 21, versículo 22, dice: entonces dijo David a Ornán: dame ese lugar de la era para que edifique un altar a Dios. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Pero de hecho, no es hasta iniciar el capítulo 3 del libro segundo de Crónicas que nos enteramos de que la era de Ornán está ubicada, de hecho, ahí. Escuchemos. Salomón comenzó a edificar el templo del Señor en el monte Moría, en Jerusalén, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, el Jebuseo, y que le había sido mostrado. Según algunos documentos de los sabios judíos, la roca que sobresale en el monte Moriah, que hoy día se encuentra bajo el santuario musulmán de la Cúpula Dorada, es la roca fundacional, razón por la cual se conoce dicho santuario como el Domo de la Roca. Según la Mishnah, que es otro de los documentos rabínicos más importantes, durante el primer templo se colocó el Arca de la Alianza sobre esta roca. En las épocas del segundo templo, después del entierro del Arca de la Alianza, el sumo sacerdote colocaba la lámpara con el incienso sobre esta piedra en Yom Kippur, que es el Día del Perdón, y también retiraba sangre de los sacrificios delante de la piedra. Los sabios judíos también explican, de hecho, que el nombre roca fundacional deriva del hecho de que a partir de ella se fundó el mundo. Es decir, es en ese lugar donde comenzó la creación y de hecho desde allí se extendió. Wow. Creo que nosotras también nos estamos extendiendo. El segundo capítulo de nuestro especial, Hablemos de Jerusalén desde el principio, partirá desde la construcción del primer templo, o como algunos lo conocen, el Templo de Salomón, hasta su destrucción y el exilio a Babilonia. Asegúrense de suscribirse a nuestro podcast para no perder ningún episodio. Y recuerden, las respuestas a los misterios del pasado están esperando a ser descubiertas en Ruinas y Revelaciones de nuestra historia compartida. Hasta aquí en este capítulo.